nada, vamos a iniciarla. Está basada en la reducción del ANR y bueno, la primera diapositiva pues muestra el escenario real que tenemos, sobre todo aquí en España y en muchos lugares, que bueno, pues hay una pérdida de rendimiento también ocasionado por la situación que todos conocemos, ¿no? Tenemos dificultades para salir a la calle, dificultades para seguir desarrollar nuestro trabajo, y hay otras prioridades que desde luego que no es la reducción de la ANR, ¿no? Como es lógico, el ANR es algo que constituye siempre un verdadero reto desde el punto de vista financiero, técnico y social de las compañías de agua. Es algo que venimos siempre observando, y bueno, pues la situación actual, pues lo que hemos puesto ahí, hay un aumento de fugas, principalmente porque cae la demanda, hay un incremento de roturas, hay un deceso de las labores de búsqueda de fugas, falta un poco de mantenimiento, y bueno, pues eso, unido a la pérdida de suministro a industria, ocio, empresas y demás, pues estamos en una situación, lo que nos transmiten las compañías, pues eso, con unas reducciones que pueden llegar hasta el 20 y el 30%, ¿no?, de suministro. Bueno, como veis, eso es, sabemos que las fugas están ahí, que no han desaparecido, que no han aumentado. Este es el escenario típico que tenemos que atacar, ¿no? Sabemos dónde está esa recuperación del agua no registrada. En esta diapositiva veis que se centra en las pérdidas, y dentro de esas pérdidas, pues donde están realmente, donde están las fugas el agua que podemos recuperar, ¿no? Que están esas pérdidas reales que nos lleva ese agua no registrada. Esas fugas en la conducción prácticamente son las que más podemos atacar. Que realmente de esas pérdidas estamos hablando de que tenemos una capacidad de reducción que podría llegar al 65% en algunos casos, ¿no? Esto es digamos, el potencial de ahorro que podíamos tener. Bueno, aquí me gustaría parar un poco. Estos son los 4 pilares siempre que nos muestran, que hemos visto, que hemos estudiado, que le hemos dado todos 50.000 vueltas a ver cómo podíamos, digamos, atacar esos 4 pilares del control de las pérdidas reales, ¿no? Como veis, está siempre la gestión de presiones, está el control activo de fugas, y está pues en la rapidez y la calidad con la que podemos acometer esas reparaciones, ¿no? Y en la parte de abajo veis pues que realmente lo fácil y sería, pues en muchos casos, hacer una buena gestión de la infraestructura, pues hacer renovaciones, esa sustitución de tubería, ¿no? Pero eso hoy en día es difícil, no es posible. Digamos, los presupuestos pues no están como para eso. AEAS lleva diciéndolo mucho tiempo, llevamos teniendo una pérdida, digamos, de ese gran patrimonio que tenemos enterrado, ¿no? Y bueno, pues cada vez son más viejas, las tuberías pues van pasando los años y tienen sus problemas. Entonces, nosotros vamos a enfocar esta ponencia un poco pues en esas 3 marcas que veis de color azul, que son la gestión de presiones, el control activo de fugas y la rapidez y la calidad de localización, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso es lo que vamos a ver con equipos y ejemplos. Bueno, nosotros nos basamos para acometer esos 3 pilares que hemos visto, nos basamos en 3 cosas. Primero, como recojo un poco lo que comentaba antes José María, el dato es muy importante, ¿no? Y esa calidad de datos hoy en día hay que darla. Tenemos ya unas comunicaciones Narrowband IoT, tenemos una calidad de datos a la hora de registrar y de analizar datos muy grande. En el caso de la presión, o sea, hoy en día lo más normal sería ver la presión ya a 25, 100 hercios, ¿no? O sea, no ver un dato de presión, un dato medio o un dato medido en un intervalo de 5 o 10 minutos. No tiene sentido cuando la tecnología nos puede dar como mínimo 25 o 100 datos por segundo, ¿no? Que eso nos puede dar un análisis, un envolvente que nos puede dar indicios del origen, de dónde están los problemas, de dónde están las roturas, por qué se producen y demás, ¿no? Y luego en el tema de la localización de fugas, pues los prelocalizadores de fugas hoy en día son equipos que son capaces tienen unos algoritmos, son capaces, en nuestro caso el Permanet, pues es capaz de analizar el ruido, determinar si es un ruido de fuga y con varios ruidos poder hacer la correlación de una forma automática, también manual, todo esto remotamente, avisar al centro de control. O sea que la vida de las fugas con este tipo de sensorización puede estar limitada a 24 horas, 24 o 48 horas, desde que aparece hasta que se detecta. Y luego,
pues, evidentemente, la regulación de presiones. Antes también, en la ponencia anterior, José María comentaba pues, la transición, ¿no? De que se está pasando, aunque queda mucho por hacer, se está pasando una regulación, digamos, lo que llamamos nosotros a piñón fijo, ¿no? Reducción de aguas arriba, aguas abajo, totalmente fijada, estable, a una regulación diurna nocturna, que tampoco es lo suyo, pues a una regulación avanzada en base pues, a un caudal, a puntos críticos, en base a atendiendo lo que podríamos decir, atendiendo la demanda, ¿no? Esa demanda que es la que digamos que unido a esa regulación, pues nos va a quitar ese estrés y vamos a dar un buen servicio, nos va a reducir el caudal de fuga y a la vez pues también el ratio de roturas, algo también importante, ¿no? Viendo esta situación, pues cómo se encajarían todas estas herramientas en esta nueva etapa con tanta modelización, con tanto algoritmo pues como hemos comentado, y de dónde salen esos datos. Bueno, pues esos datos los vemos aquí de estas diapositivas. Pues tenemos datos de presión, tenemos datos de caudal y tenemos prelocalizadores de diferentes tipos con comunicaciones locales, con comunicaciones IoT, que lo que van a hacer pues es se van a poder regular bien las presiones en unos sectores teniendo pues en cuenta las demandas, los puntos críticos o más desfavorables. Se van a poder, digamos, evaluar y analizar con esos algoritmos las presiones, pues con esos datos de 25 o 100 hercios, que es lo que los equipos están registrando actualmente. Se puede, digamos, directamente ir a confirmar las fugas, porque desde la oficina nosotros ya tenemos capacidad para ver dónde se ha producido la fuga, aproximadamente dónde está, incluso llegar a escuchar el propio sonido de la fuga, porque los equipos, los prelocalizadores ya registran el sonido y nos lo sirven en bandeja, o sea, nos lo envían al centro de control, de tal manera que nosotros podemos hacer la función de un geófono, de escuchar, no, pues esto no es una fuga, no, pues esto pues suena más a ruido de contador, ¿no? Pues esto es no sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues eso la verdad es que nos lleva, pues lo que decíamos, ¿no? a tener un mayor control de nuestras redes. Y viendo un poco la importancia que decíamos del dato, el dato es muy importante, como lo hemos comentado. Mirar, en la parte de la derecha veis una clásica curva de caudal, ¿vale? Ya con mucha, digamos, con mucha exactitud a la hora de medida, mucha precisión, y veis que hay una primera parte de la gráfica en donde la distancia entre el mínimo y el medio es muy pequeñita. Ese es el primer indicador que nosotros le decimos, que no necesitas tirar de ninguna fórmula, simple visualmente sabes perfectamente cómo estás. Si tu distancia entre el mínimo, a no ser que es un sector muy especial, pero vamos, si tu distancia entre el mínimo y el medio es muy pequeñita, pues tienes mucho margen de recuperación. En este caso, pues veis en esa gráfica se localizó una fuga y veis cómo el mínimo nocturno automáticamente bajó y la distancia entre el mínimo y el medio, pues evidentemente se incrementó, ¿no? Pues es lo que nosotros llamamos una gráfica de un mínimo alto razonable, ¿no? O sea que lo primero que decimos es siempre, hombre, registra el caudal, que el beneficio está ahí. O sea, es simplemente utiliza registradores de calidad que tengan buenas comunicaciones y que tengan una buena precisión a la hora de registrar los datos. Y a la parte izquierda podéis ver lo que decía de las presiones. Veis que hay en la parte de arriba pues hay tres curvas, está azul, rojo y verde, que corresponde a la curva de máxima presión, la curva media de presión y la curva verde, que sería la de mínimos. ¿Esto cómo se consigue? Pues los equipos registran como mínimo 25 hercios y si yo le doy un periodo de registro de 5 minutos, pues en ese periodo de 5 minutos obtengo 3 datos. El valor máximo en ese periodo, el valor mínimo y el valor medio. De ahí sacamos la envolvente. Y si veis, puedo generar un evento que decirle a los sistemas que cuando hay una tasa de cambio de tanto porcentaje, pues que me mande, digamos, los 15 segundos, los 5 segundos anteriores y 10 segundos posteriores de lo que ha sido el evento de presión. Y ahí podemos ver, pues, ese precioso transitorio, ¿no? O sea, pues, esto unido a todos esos software de modelización, pues imaginaos hasta dónde ya se puede llegar, ¿no? A decir, bueno, es que todos los días a estas horas se produce este evento. Entonces, bueno, vamos a analizar por qué tenemos ahí, o no, es un gran consumidor, no, es la ventosa esta, no es, pues bueno, pues de ahí es donde
donde surgen el origen de los problemas, ¿no? La detección del origen de los problemas. Y si entramos un poquito más en la presión, pues hombre, a todos ya lo sabemos de sobra, ¿no? Que actuar directamente sobre la presión es la herramienta más eficaz para reducir las fugas de agua. No hay otra herramienta ahora mismo más directa, o sea, es empezar a reducir la presión y empiezas, digamos, a reducir el caudal de fuga. Más o menos, si reduces la mitad de presión, supone aproximadamente un 30% menos de reducción del caudal de fuga. Ahí hay unos cuantos ejemplos que utilizamos muchas veces pues para mentalizar a la gente de que haciendo una buena gestión de presiones, pues se puede ahorrar directamente dinero simplemente pues que alimentamos menos el caudal de fuga, ¿vale? Luego, ahora os mostraré algunas otras que yo creo que es la mayor, algunos otros ahorros, ¿no? Que es reducción del ratio de roturas, ¿no? Yo creo que es también bastante importante. Bueno, he preparado muchos escenarios, creo que no tendremos mucho tiempo, pero bueno, simplemente explicaros que en esta gráfica podéis ver cómo es una gestión, digamos, aunque es básica, es una gestión ya avanzada de presiones. Ahí veis que hay un diurno nocturno, pero no es un diurno nocturno normal, sino que hay una bajada. No es, yo puedo decirle a nuestro sistema, que es el sistema Pegasus, que haga una bajada pues que tarde 2 horas en bajar medio kilo. O sea, yo puedo hacer, digamos, un desplazamiento, una bajada de presión, pues muy, muy suavecita. Nosotros buscamos la suavidad. Y veis ahí cómo ha reaccionado el mínimo nocturno ante una bajada de presión nocturno, ¿no? Partíamos de una presión nocturna de 3,5 bares y posteriormente pues, se decidió bajar medio bar. Eso ha supuesto un ahorro de pasar de 13 metros cúbicos hora a 11,5 metros cúbicos hora de mínimo nocturno, ¿no? Y bueno, la cantidad de posibilidades que hay para regular. Lo primero que nos encontramos siempre nosotros cuando nos enfrentamos a una regulación avanzada es que la mayoría de las válvulas no están funcionando. Como nadie las monitoriza, pues al final, es la gráfica arriba, obtienes la línea azul sería la presión de aguas arriba, la línea verde sería la presión de aguas abajo y la roja el caudal. Pues bueno, pues veis que ahí no hay nada, no hay regulación, no hay nada, es una pérdida de carga, la pérdida de carga que tiene la válvula. Y veis abajo, pues una válvula reguladora a piñón fijo que decimos nosotros, pero funcionando correctamente. La presión de aguas arriba, la presión de aguas abajo completamente estable, independientemente de la demanda, que la veis. Y bueno, pues esto es como nosotros decimos, el primer beneficio. Cuando tú empiezas a trabajar una regulación de presiones, pues empiezas a monitorizar las válvulas reguladoras y te das cuenta de muchas cosas. Aquí están los dos ejemplos más típicos. Regular por tiempo, la gráfica arriba, y regular por caudal. Por tiempo, lo veis ahí que, aunque se ha hecho por tiempo, se ha hecho atendiendo al patrón de consumo. Sabéis que por la noche se llega más o menos, está en metros, se llega más o menos a 30 metros, por el día se suben a unos 38 por ahí más o menos, pero a lo largo del día, pues esa hora del mediodía, que bueno, pues hay un descenso y bueno, pues se coge, se baja, se vuelve a subir la presión y veis ahí que se puede adaptar perfectamente por tiempo al patrón de consumo. No es un diurno nocturno en este caso. Y en la gráfica de abajo, pues veis que alimentándolo, dándole datos de un caudalímetro, admiten los datos de un caudalímetro, pues es posible hacer una regulación de presiones atendiendo a la demanda. De tal manera que, como podéis apreciar ahí, la curva de gasto, la curva de salida de presión de aguas abajo se ciñe en la curva de gasto, está ceñida, o sea, tiene la misma tendencia. ¿Hasta dónde? Pues hasta un máximo y un mínimo que le taramos hidráulicamente. Pues también por seguridad, o sea, yo le digo, oye, por debajo de 28 metros no puedes bajar, ¿vale? Y por encima de 35 no puedes subir. Bueno, pues él, atendiendo a esas consignas, pues lo que hace es modular. Que hay demanda, doy presión. Que no hay demanda, no doy presión. Esta es la parte más importante. Trabajar así nos asegura de que la tubería no está sometida a un estrés, porque realmente las tuberías tienen unas dilataciones y unas importantes y unas contracciones debido a ese exceso de presión cuando no hay demanda y a esa pérdida de presión cuando hay demanda. De esta manera, lo que hace el sistema es procurar que la presión siempre no exista ese efecto y la presión siempre sean unas transiciones muy, muy suaves, ¿no?
Hay una tercera opción. José Antonio, estamos ya fuera de tiempo. Por favor, vete terminando. Gracias. Vale, no te preocupes. Acabo enseguida. Y hay otra opción que sería, digamos, la de poder hacer una transición en base a un punto representativo, un punto crítico, ¿no? Yo puedo tener hasta 1, 2, 3 puntos críticos y entonces, bueno, pues yo tengo ahí un nivel de presión que tengo que asegurar, o sea, por calidad, porque sea un punto muy alto, y bueno, pues yo le puedo dar. Entonces, la regulación que van a hacer los sistemas es atendiendo, digamos, a esa presión de tarado. Y bueno, mira, voy a ir un poquito más adelante, comento una pequeña cosa y simplemente por poneros un ejemplo, ¿no? Había hecho un caso de éxito así medio, pues más o menos en un municipio de 300.000 habitantes, estos son casos reales, con 300 kilómetros de red, un volumen medio diario de 90.000 metros cúbicos, un coste de agua de 0,2, o sea, estamos hablando de un coste muy baratito para lo que hoy es del agua, de la TAP, pues se consiguieron con estos, haciendo una regulación avanzada de presiones, pues reducir un 54% la reducción de roturas, que eso es muy importante, y un 3% la reducción de pérdidas reales. Un volumen ahorrado, como veis ahí, más o menos en ahorro, pues solamente con un 3% estamos hablando de 197.100 euros al año, ¿vale? Y un ahorro de reducción de costes por reparación aproximadamente de unos 64.000 euros al año. Bueno, no tengo tiempo para más, me encantaría porque el agua no registrada da para mucho. Habrá otras ocasiones y nada, pues muchísimas gracias.